¿Alguna vez te has sentido olvidado, como si tu historia ya no importara? ¿Te has preguntado qué pasa cuando una nación entera desaparece, pero su promesa permanece viva en el corazón de Dios? En las páginas sagradas de la Biblia se narra una historia envuelta en misterio. Una historia de fe, de caída, de exilio y de una esperanza que jamás se apaga. Una historia de 10 tribus, 10 linajes, 10 destinos que parecieron esfumarse. Después de la división del reino de Israel, las tribus del norte fueron conquistadas por Asiria y desaparecieron entre las naciones, sin dejar una pista clara. La Biblia guarda silencio. Los profetas susurran su destino. La historia no los encuentra. Y aún así, Dios no los olvida. Libro abierto Isaías 11:12 dice: Alzará estandarte para las naciones, y reunirá a los desterrados de Israel. Esta promesa no ha caducado. Sigue viva. Y hoy, tú y yo vamos a recorrer juntos los ecos de esa historia. Vamos a explorar el misterio, las pistas ocultas, las señales proféticas. Y quizás descubramos que no solo se trata de esas tribus perdidas, sino de todos nosotros, cuando nos alejamos de Dios, y Él, con amor, nos busca. Si esta historia ya ha tocado algo en tu corazón, te invito a quedarte hasta el final. Y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, deja tu me gusta. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y suscríbete a este canal, porque cada semana compartimos mensajes que alimentan el alma y fortalecen la fe. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo historia antigua. Es una advertencia, una promesa y una profecía viva. Para entender el misterio de las tribus perdidas, primero debemos recordar su origen. Todo comenzó con el patriarca Jacob, a quien Dios renombró como Israel. Jacob tuvo 12 hijos, y de ellos surgieron las 12 tribus de Israel, el corazón del pueblo escogido por Dios. Cada tribu representaba un linaje, una herencia espiritual, una porción de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Los nombres de estas tribus resuenan como los pilares de una historia eterna. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Después de siglos de esclavitud en Egipto, Dios los rescató con poder y los condujo hacia la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Moisés y luego de Josué, el pueblo se asentó y floreció. Pero con el paso del tiempo, vinieron los reyes. Saúl, luego David, y finalmente Salomón. Y tras la muerte de Salomón, vino la división. Libro abierto 1 Reyes 12:19 dice: Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta hoy. El reino se partió en dos. Rombo azul pequeño al norte, el reino de Israel, compuesto por 10 tribus. Rombo azul pequeño al sur, el reino de Judá, con Judá y Benjamín. Desde ese momento, comenzó la historia de un pueblo dividido, y de 10 tribus destinadas al misterio. Las tribus del norte comenzaron a alejarse de los caminos de Dios. Levantaron altares paganos, olvidaron la ley, ignoraron a los profetas. Y Dios, en su justicia, permitió que una poderosa nación se levantara contra ellos, Asiria. En el año 722 a.C., los asirios invadieron el reino del norte y deportaron a sus habitantes. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Libro abierto 2 Reyes 17:6 nos dice: El rey de Asiria tomó a Samaria, y llevó a Israel en cautiverio a Asiria. Las 10 tribus fueron esparcidas entre las naciones. Su rastro se desvaneció. Sus nombres se apagaron. No volvieron a Jerusalén. No reconstruyeron su heredad. Y desde entonces, han sido llamadas las 10 tribus perdidas de Israel. Pero, ¿puede algo estar realmente perdido para Dios? ¿Puede el Creador del universo olvidar a sus hijos? La desaparición de las 10 tribus del Reino del Norte no fue simplemente una derrota militar. Fue el inicio de uno de los mayores misterios bíblicos y antropológicos de todos los tiempos. Después de que fueron llevadas cautivas por los asirios, la Biblia ya no las menciona claramente como un grupo unificado que regresara a su tierra. Y esa ausencia ha encendido la imaginación de generaciones enteras. ¿Qué pasó realmente con esas tribus? Historiadores, rabinos, arqueólogos y creyentes han propuesto diversas teorías. Algunas se basan en textos antiguos. Otras, en linajes culturales. Y algunas, simplemente, en la fe.
Una teoría ampliamente debatida sostiene que muchas de estas tribus fueron empujadas hacia el este, más allá del río Éufrates, adentrándose en regiones que hoy corresponderían a Irán, Afganistán, India e incluso China. Algunos investigadores afirman haber hallado rastros culturales, costumbres similares e incluso prácticas religiosas entre ciertos pueblos del Himalaya que podrían tener raíces israelitas. Libro abierto Esdras 13, 40-45, libro apócrifo, menciona una región llamada Arsaret, donde estas tribus habrían viajado para guardar sus leyes que no habían guardado en su tierra. Un lugar apartado, esperando ser redescubierto. Otras teorías más controversiales aseguran que algunas tribus emigraron hacia Europa a través del Cáucaso, mezclándose con los pueblos celtas, escitas o incluso germánicos. Esta idea fue especialmente difundida durante los siglos XIX y XX por movimientos como el israelismo británico, que afirmaba que los pueblos anglosajones eran descendientes directos de las tribus perdidas. Si bien esta idea ha sido muy criticada por carecer de base arqueológica sólida, evidencia lingüística o genética, el eco del misterio continúa. Tal vez, lo más importante no sea dónde están, sino que representa su desaparición. Muchos eruditos sostienen que las tribus no se perdieron, sino que se mezclaron con las naciones. Se casaron, adoptaron nuevas lenguas, perdieron su identidad hebrea, pero no su valor ante Dios. Hoy en día, hay comunidades en África, como los Lemba en Zimbabue, en la India, los Bene y Menasé, y en otras partes del mundo que aseguran ser descendientes de estas tribus. Libro abierto Isaías 11:12 dice: Alzará bandera a las naciones, y reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Aunque la historia parezca rota, el plan de Dios nunca pierde el control. Las tribus pueden haber sido esparcidas, pero no olvidadas. No para siempre. ¿Y si las tribus perdidas no están realmente perdidas, sino esperando ser reunidas por la mano de Dios? En medio de la dispersión, la Escritura no deja espacio para la desesperanza. La Biblia no cierra el capítulo con olvido, sino con promesa. Con una esperanza profética que aún hoy late en el corazón del pueblo de Dios. Jeremías 31:10 declara: Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Dios no olvida. Dios no abandona. Dios reúne lo que fue dispersado, y restaura lo que fue quebrado. La profecía no es solo una promesa para el futuro. Es una convocatoria de fe para el presente. En muchas partes del mundo, comunidades que afirman tener raíces israelitas están despertando a una nueva identidad espiritual. No es coincidencia. Es cumplimiento. Es una señal. Ezequiel 37, 21-22 contiene una de las promesas más conmovedoras. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra. Las dos casas, Judá e Israel. Los hermanos separados. El reino dividido. Volverán a ser uno. Quizás tú también te has sentido perdido. Disperso. Sin lugar. Como si tu propósito se hubiera desvanecido en la historia. Como si tu llamado ya no tuviera fuerza. Pero escucha esto. Dios aún reúne. Dios aún llama a los suyos, sin importar cuán lejos hayan ido. Lo que hizo con Israel, lo hace contigo. Libro abierto Romanos 11:25 dice que todo Israel será salvo y que Dios aún guarda un misterio entre las naciones. Un plan que se mueve. Una redención que aún se escribe. Un Dios que aún llama por nombre a los que creen que se han perdido. Las tribus pueden estar ocultas ante los ojos del mundo, pero están presentes en el corazón del Padre. Él nunca deja una promesa sin cumplir. Las 10 tribus perdidas de Israel no son solo una interrogante histórica. Son una metáfora viva de la gracia divina que alcanza incluso en medio del olvido. Porque, en realidad, no hay perdido que Dios no pueda encontrar. No hay tierra lejana donde su voz no pueda llamar. No hay nombre olvidado que Él no susurre con amor. Estas tribus representan algo más que un pueblo disperso. Representan a toda alma que un día se sintió alejada, separada, sin rumbo. Pero el mensaje eterno es este. Dios recuerda. Dios restaura. Dios reúne. Libro abierto Isaías 11:12 dice: Levantará estandarte a las naciones,
Reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los esparcidos de Judá. Tal vez tú, al igual que esas tribus, te has sentido esparcido por las circunstancias, olvidado por la historia, perdido en medio del ruido. Pero Dios, el mismo que guardó su promesa a Israel, también te está buscando a ti. Este no es solo un mensaje sobre historia bíblica. Es un llamado al corazón, a regresar al Padre, a confiar en que Él sabe exactamente dónde estás. Y cuando Dios reúne, lo hace con propósito. Para sanar. Para restaurar. Para cumplir lo que prometió. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a hacer lo siguiente. Dale me gusta a este video. Déjame un comentario. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Alguna vez te sentiste como una tribu perdida? Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios no olvida. Y suscríbete a Pruebas de Fe, para seguir descubriendo los mensajes más profundos de la palabra. No importa cuán lejos hayas ido. Para Dios, nunca estarás tan lejos como para no encontrarte.